que es la osteología de la cabeza. Esta vez vamos a ir viendo los huesos por separados para ir correlacionándolos con las regiones que hemos ido. Por ejemplo, en la teoría hemos visto la región occipitofrontal, ¿no? Temporal, mastoidea también. Y decíamos, por ejemplo, que en la región occipitofrontal tenemos al hueso frontal, los huesos parietales y al hueso occipital como elementos principales de soporte. Entonces, el día de hoy vamos a ver a esos huesos, ¿sí? Pero ahora en forma separada. Hemos ido viéndolos ya en forma articulada, ¿no? Entonces, para eso tenemos nuestro cráneo, entonces hemos ido describiendo las principales características que se observan articulados. Pero ahora vamos a mencionarlos en forma separada. Muchos nombres obviamente se van a repetir, no hay problema. Pero hay por ahí algunas cositas que... A ver, tenemos aquí el hueso frontal. El hueso frontal es un hueso que se ubica en la parte anterior del cráneo y es un hueso impar. Cuando lo describimos, podemos tener dos porciones bien definidas. Una porción vertical, llamada escama, y una porción horizontal, llamada porción órbito-nasal. Entonces, ¿qué vendría a ser esta? La porción órbito-nasal. Bien. Pero también cuando se describe, por ejemplo, este hueso, también podemos destacar que hay estructuras que están en la superficie exocraneal. Todo esto es exocraneal. Pero también hay cosas que van a estar dentro o en relación a la cavidad craneal. Entonces todo esto sería endocraneal. Entonces, superficie externa o exocraneal, superficie interna o endocraneal. Entonces tenemos que considerar esas dos cosas en el momento de ir describiendo. Si estamos describiendo cosas que están exocraneales o cosas que están endocraneales. Muy bien. Entonces, empecemos. Primero empecemos con el hueso occipital viéndolo exocranealmente. Exocraneal. En la parte vertical que se llama escama, vamos a ver algunas cosas. Uy, ¿dónde encontraste guantes? Ahí está, ¿Arriba? Sí, ahí está, a la vista, encima del aparador. Entonces tenemos aquí, recuerden este punto. ¿Cómo se llama este punto? Glabela. Muy bien, Belinda. Y de ahí hacia un costado y hacia el otro, ¿qué cosa teníamos? Los arcos superciliares, ¿no? Entonces, tenemos aquí, igualmente, la vela y hacia los costados, los arcos superciliares, ¿no? Que vienen a ser las cejas. ¿Dónde están las cejas? Aquí están. Los arcos superciliares hacia los costados tenemos estas apófisis de acá. Estas son las apófisis cigomáticas. ¿Sí? Igualmente aquí, en el hueso articulado, esta es la apófisis cigomática del frontal. Cigomática porque se articula con el hueso cigomático. ¿No? Y del frontal porque es parte del hueso frontal. Tenemos ahí. ¿Qué más podemos destacar? Este reborde. Este es el reborde supraorbitario. Y ahí, en relación con este reborde supraorbitario, podemos encontrar un agujero supraorbitario. O podemos encontrar una escotadura. Igual será la escotadura supraorbital. Entonces se presenta de esas dos formas. Por ahí estará el van supraorbital. ¿Sí? Luego nos vamos hacia arriba. Aquí vamos a encontrar dos relieves
producidos por los lóbulos frontales, por eso son las eminencias o tubérculos frontales, ¿no? Las eminencias frontales. Luego, ¿qué podemos observar? Este reborde de acá. ¿Cómo lo llamaríamos? Reborde primero. ¿Sí? Reborde superior. ¿Sí? El reborde superior. ¿Con quién se va a articular? Con los huesos parietales. ¿Para formar qué cosa? Ahora sí, la sutura coronaria. ¿Sí? Entonces, este reborde superior contribuye a formar la sutura coronaria o sutura frontal. ¿Sí? Bien. Ahora vemos esta parte de acá. Sigue siendo la parte exocraneal, pero ahora la parte horizontal que decíamos. Y esta parte horizontal recibe el nombre de porción órbito-nasal. La porción órbito-nasal. ¿Y qué vemos? Vemos en la parte central dos cosas. ¿Sí? Esta zona de acá. Esta zona de acá. ¿Qué cosa es esto? Es la parte nasal. Es la parte nasal. Justamente estaría correspondiendo a esta parte de acá. A la parte nasal. Recuerden que viendo la parte inferior decimos que es la región órbito-nasal. Es decir, órbitas y porción nasal. Y justamente en el centro destacamos. En la parte anterior es la región nasal del hueso frontal. Esta región nasal del hueso frontal, conjuntamente con los huesos nasales y con la apófisis frontal de los maxilares, todo esto forma lo que se conoce como la raíz de la nariz. ¿Sí? Lo que mencionamos hace. Entonces, nuevamente, viendo la parte órbito-nasal, en la parte central, en la zona anterior, está la porción nasal. Y detrás de esta porción nasal encontramos esto de acá. A esto se le conoce como la escotadura etmoidal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a articular con el etmoides, específicamente con la lámina cribosa del etmoides. ¿Sí? Entonces, por eso es la escotadura. Y aquí en esta escotadura etmoidal se pueden observar en sus bordes que hay unas celdillas, ¿sí? Unos espacios pequeños, ¿sí? Son las hemiceldillas etmoidales. Cuando se articulen con otros huesos, con el etmoides, se completan y se forman las celdillas etmoidales, ¿sí? Esa es en la parte central de la porción órbito-nasal. Y si nos vamos a los costados ya veríamos las partes orbitarias. En estas partes orbitarias identificamos unas superficies lisas y cóncavas, ¿sí? Que van a constituir ¿qué cosa? El techo de las cavidades orbitarias. En la parte anterior destacamos, ¿no hay azulito por ahí? Una tisita azul. Ahí está, gracias. Muy bien, Diego Chorín, ¿no? Chorín. Entonces, en la parte orbitaria de esta región órbito-orbitaria, órbito-nasal, encontramos en la parte anterior, zona medial y también en la zona lateral, dos pequeñas depresiones. La que está en la parte medial se le llama fosa troclear, ¿sí? Para la inserción del tendón reflejo del músculo oblicuo superior. Y lateralmente también encontramos otra depresión, que viene a ser la fosa lagrimal. Ahí se va a ubicar la glándula lagrimal. ¿Sí? Entonces, fosa troclear medialmente y fosa lagrimal lateral. ¿Sí?
Entonces, eso describiendo este hueso exocraneal. Pero también podemos describirlo endocranealmente. ¿Sí? Igual hay una parte vertical y hay una parte horizontal. En la parte vertical, en esta vista endocraneal, vamos a destacar en la zona media dos cosas. Inferiormente, una cresta elevada, ¿sí? Se llama la cresta frontal. La cresta frontal. Es como todo esto, la cresta frontal. ¿Ah? ¿Se ve? La cresta frontal. Pero hacia la parte superior, la cresta frontal se convierte en un surco. El surco del seno sagital superior. ¿Sí? Entonces tendríamos el surco del seno sagital superior. Y este surco va a discurrir hacia la parte posterior. ¿Sí? Entonces el surco del seno sagital superior. Bien, seguimos viendo el esquema. A los costados nosotros vamos a observar dos zonas cóncavas también, que externamente se relacionan con las eminencias frontales, pero internamente corresponderían a las fosas frontales. Es acá la zona que se relaciona con el polo frontal de los hemisferios cerebrales. Ahora vemos la parte horizontal. La parte horizontal. En la zona media, la escotadura etmoidal para la lámina cribosa. Y lateralmente vamos a observar unas superficies convexas e irregulares. ¿Sí? Estas superficies convexas e irregulares son las superficies también orbitales, pero vistos endocranealmente. Entonces ahí se ven unas zonas elevadas y otras zonas deprimidas. Exacto. Las zonas elevadas se llaman, aquí de color naranja, son las eminencias mamilares. Y las depresiones, aquí de color celeste, son las impresiones digitales. ¿Sí? Entonces tendríamos las eminencias mamilares y las impresiones digitales. ¿Quién determina eso? La superficie inferior del lóbulo frontal, las circunvoluciones orbitales. ¿Ah? Entonces vamos a tener eso. Y luego tenemos este borde de acá. Este sería el borde posterior del hueso frontal. Entonces, borde superior o parietal, y este sería el borde posterior. Ahora, veamos. Viendo endocranealmente la parte orbitaria del hueso frontal, ¿qué cosa está contribuyendo a formar? ¿Cómo se llamaría todo este espacio? Fosa anterior. ¿La? Fosa craneal anterior. La fosa craneal. ¿Sí? Anterior. Fosa craneal anterior. Muy bien. Entonces decíamos, el borde posterior, este borde posterior del hueso frontal, ¿con quién se articula? Muy bien, muy bien, Esmeralda. ¿Con quién se articula? Con el esfenoides, las alas menores del esfenoides. ¿Sí? Con las alas menores del esfenoides. Y esas alas menores, su cara superior, también contribuye a formar esta fosa craneal anterior. Entonces, como este borde posterior se articula con las alas menores del esfenoides para completar la fosa craneal anterior, entonces, ¿cómo le podríamos llamar a este borde? También le podríamos llamar borde esfenoidal. ¿Sí?
Así como a este borde superior le llamamos borde parietal, porque se articula con los parietales, a este le podríamos llamar borde esfenoidal, porque se articula con el ala menor del esfenoides. ¿Sí? Entonces, destacamos eso. Y ahí lo podemos dejar. Nos vamos hacia la parte posterior. Nos vamos hacia la parte posterior y nos vamos a encontrar con dos huesos. O sea, son huesos pares. Mientras que el frontal es impar, los parietales van a ser huesos pares. ¿Sí? Van a ser huesos pares. Entonces tenemos aquí al hueso parietal. Entonces, ¿qué forma tiene más o menos el hueso parietal? ¿Qué forma? Un cuadrado. Exacto, ¿no? Una forma cuadrilátera. El cuadrado es un cuadrilátero que tiene sus lados iguales. ¿Sí? Entonces, tiene la forma cuadrilátera, ¿no? Si la vemos así. Ahora, igual entonces, tendrá una superficie exocraneal y tendrá una superficie endocraneal. Vamos a empezar escribiendo la superficie endocraneal. ¿Ya? ¿Qué vemos en la superficie endocraneal? Unos surcos ramificados, ¿no? Unos surcos que se ramifican. Y si vemos estos surcos, podríamos decir de que, a ver, casi todos ellos se están originando de esta parte de acá, ¿no? Y que ellos se dirigen hacia arriba y hacia atrás, hacia arriba y hacia atrás. Entonces, esa dirección que tienen estos surcos arteriales nos ayuda a identificar si es del lado derecho o si es del lado izquierdo este hueso parietal. Entonces, ¿qué decimos? Que al observar la cara endocraneal del parietal, vemos que los surcos arteriales se originan de abajo hacia arriba y que van de adelante hacia atrás. Entonces, esto me va a indicar que esto tiene que estar hacia abajo y hacia adelante. De tal manera entonces que yo podría decir, ya, entonces este es el Derecho. parietal derecho. ¿Sí? Este es el parietal derecho. A ver si veo el otro. Veo también los surcos arteriales. ¿Sí? Los surcos arteriales. Entonces veo que se inician en esta parte, se van hacia arriba y hacia atrás. Entonces, esto vendría a ser la parte, ubicado en la parte anterior, ¿no? Por lo tanto, este sería mi parietal izquierdo. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos eso. Ahora bien, ¿y de quiénes son estas marcas? De la arteria meningia media, ¿no? Sus ramas anteriores y sus ramas posteriores. ¿Sí? Entonces, bueno, luego, ¿qué más podemos observar? Una fosa, una zona deprimida. No, primero una fosa, o sea, una zona cóncava. ¿Sí? La fosa parietal. ¿Con quién se relaciona? Con el lóbulo parietal del hemisferio cerebral. ¿Sí? Por el hemisferio cerebral. Muy bien. Ya. Entonces, si yo coloco así, esta es la posición entonces de mi lóbulo de mi parietal derecho. ¿Ya? Anterior, posterior, superior, inferior. ¿Sí? Entonces, ¿qué veríamos acá? Es el parietal anterior con el frontal, posterior con el occipital, superior, medial con el otro parietal
inferior con el temporal. ¿Sí? Temporal. Muy bien. Ahora, en la parte superior, seguimos viendo esta visión endocraneal, se puede observar un semisurco o hemisurco. ¿Sí? Este es el semisurco del seno sagital superior. Se convierte en un surco cuando se articula con el otro lado. Entonces ahí se va a formar, va a seguir formándose aquí el surco sagital superior, surco del seno sagital superior, que empieza aquí en la parte del hueso frontal y se continúa hacia atrás. Semisurco, ¿verdad? Sí, semi, o hemi, ¿no? Muy bien. Si es en la cara endocraneal, también hay una cara exocraneal. Y la cara exocraneal del hueso parietal es lisa, es convexa y se separa en dos partes. ¿Quién lo separa? La línea temporal superior, ¿no? Entonces, esta línea temporal superior separa la cara exocraneal del parietal en dos partes. Una parte superior, que vendría a ser esta de acá. También el hueso articulado, el cráneo articulado, acá tendríamos la línea temporal superior. Entonces separaba en dos partes. Una parte superior que forma parte de la bóveda craneal y una parte inferior, esta de acá, que forma parte de la vista lateral del cráneo y que va a formar parte de la fosa temporal. Entonces, parte superior, parte inferior. Entonces eso es lo que vemos. Línea temporal superior, una superficie superior y una superficie inferior. La superficie superior, dijimos, parte de la bóveda craneal, y la superficie inferior, parte de la fosa temporal. Y también se puede observar una zona redondeada y elevada, un relieve que se corresponde con la fosa parietal de la vista endocraneal. Entonces, esto será la eminencia parietal. ¿Con quién se relaciona? Con el lóbulo parietal del hemisferio cerebral. ¿Sí? Entonces, esto es viendo su cara endocraneal y su cara exocraneal. Pero dijimos que tiene forma cuadrilátera, por lo tanto va a tener lados y va a tener ángulos. ¿Sí? Muy bien. Posición. Vemos acá la cara endocraneal. Ya sé que esto va hacia adelante y abajo. Entonces digo, esta es la cara anterior, esta es la cara posterior, la cara superior y la cara, el borde, inferior. ¿Sí? Entonces, el borde anterior, aserrado, ¿con quién se articula? Con el frontal. Entonces también le podemos llamar borde frontal. El borde posterior, también aserrado, ¿con quién se articula? Con el occipital. Entonces, ¿cómo le podemos llamar también? Borde occipital. Este borde superior, ¿con quién se articula? Parietal. Con el otro, parietal. Entonces le podemos llamar borde interparietal y también es aserrado. Pero si vamos al borde inferior, no es aserrado, sino que es biselado. ¿No? Es como si lo hubieran biselado, un ángulo de 45 grados. ¿Y con quién se articula? ¿Con qué hueso? Con el hueso temporal. Y específicamente con la llamada escama del temporal. Y por eso a esta articulación del borde inferior se le llama articulación escamosa. ¿Sí? A ver. Entonces,
borde anterior parietal, perdón, frontal, borde posterior occipital, borde superior parietal o interparietal y este borde inferior escamoso, pero con el... ¿Sí? ¿Qué más? Antes que se duerma, vale. ¿Qué más vale? Ángulos. Ángulos. Dos ángulos anteriores, uno superior y otro inferior. Dos ángulos posteriores, igual, uno superior y uno inferior. Muy bien. Los dos ángulos anteriores, el superior, acá, este es el ángulo superior. Este es el ángulo superior del parietal. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo le podemos llamar? ¿Con quién se está articulando principalmente? Frontal. Ángulo superior o frontal. Pero como está adelante, son las dos cosas. Ángulo antero superior. Este sería el ángulo antero inferior. Antero inferior. El ángulo antero inferior lo tendríamos por acá. ¿Sí? Ángulo antero inferior. Se destaca su articulación que tiene con el esfenoides, con el ala mayor del esfenoides. Y por eso le llamaríamos a este ángulo también ángulo esfenoidal. Ahora nos vamos hacia atrás y también hay dos ángulos, uno superior y uno inferior. Entonces, este sería el ángulo póstero superior. El ángulo póstero superior estaría acá entonces. ¿Estamos acá? ¿No? El ángulo la sutura sagital, la sutura landovidea y aquí estaría el ángulo póstero superior. Como se relaciona más con el occipital, entonces ¿cómo le llamaremos a este ángulo póstero superior? Ángulo occipital. Y si nos vamos hacia el ángulo póstero inferior, ¿sí? Nos vamos al ángulo póstero inferior acá, ¿sí? El ángulo póstero inferior, el ángulo póstero inferior se destaca que principalmente se relaciona con la apófisis mastoide, por eso el ángulo se llama mastoideo. ¿Sí? Recapitulando, ángulos antero superior o frontal contribuye al bregno, antero inferior o esfenoidal, ¿sí? Contribuye al pterino. Vamos hacia atrás, ángulo póstero superior, ángulo póstero superior, occipital, contribuye al punto lambda. Y luego tendríamos aquí el ángulo póstero inferior o mastoideo, contribuye al punto asterio, el asterio. ¿Sí? Muy bien. Eso en relación a este hueso parietal, es un hueso par. Y el último hueso, para irnos a descansar, vendría a ser el hueso occipital. El hueso occipital se ubica en la parte posterior del cráneo y también en la parte inferior, o sea, en la base del cráneo, ¿sí? Tanto en la parte posterior como en la base del cráneo. Muy bien. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, igualmente aquí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, cuando observamos el hueso occipital, lo primero que llama la atención es este agujero. El agujero magno. ¿Sí? El agujero magno. Tanto en una vista endocraneal como en una vista exocraneal. Entonces, para describirlo,
tomamos como referencia al foramen. Y entonces vamos a describir cosas que están delante del agujero, cosas que están detrás del agujero y cosas que están a los costados, sea la vista endocraneal o sea la vista exocraneal. Empezamos por la vista exocraneal. ¿Sí? Entonces, tomo como referencia al agujero magno. ¿Qué cosa hay por delante del agujero magno? Por delante del agujero magno hay una superficie media irregular. ¿Sí? Que si lo volteo, es esta parte de acá. Con el Atlas. ¿Ah? Con el Atlas se articulaba, creo que. ¿Perdón? Con el diente de Atlas. Si no hay... Ah, sí, ahorita no. No, ahorita vamos a mencionar esto. Ay. ¿No? Esto contribuye a formar la base del cráneo, visto exocranealmente. Acuérdense, es una imagen exocraneal. Por delante entonces tenemos esta superficie, la superficie basilar, ¿no? La porción basilar del hueso occipital. Y en la parte central hay una pequeña elevación redondeada, ¿sí? Que se llama tubérculo faríngeo. En ese tubérculo faríngeo se va a insertar justamente la membrana faríngea del cuello. Estamos ahí. Ahora, nos vamos hacia la parte posterior al agujero magno, o sea, todo esto de acá. Y todo esto se le denomina la escama del occipital. ¿Sí? La escama del... ¿Qué vamos a ver en esa escama del occipital? Pues en la parte central, ¿sí? En la parte central, una elevación que viene a ser la protuberancia occipital externa. Hay un punto craniométrico que está en el centro de la protuberancia occipital externa que se llama íneo. El íneo, ¿sí? Muy bien. De esta protuberancia occipital externa, entonces, hacia las partes laterales de uno y otro lado, se ubican las líneas nucales superiores. Hacia la parte inferior, una cresta, la cresta occipital externa. Y a la mitad de la cresta occipital externa, otras dos líneas que se dirigen hacia los costados para formar la línea nucal inferior. La línea nucal inferior. ¿Sí? Y luego, por encima, tenemos toda esta superficie, que es básicamente a lo que se le conoce como la escama y representa la parte posterior del cráneo. Línea nucal superior. Y la que sale de la mitad de la cresta, la línea nucal inferior. Ahora, entonces ya hemos descrito en esta vista exocraneal lo que hay delante del agujero, lo que hay detrás del agujero. Ahora, ¿qué cosa hay a los costados del agujero? Ahora sí, Valeria. El diente del Atlas. ¿Cómo se llama esto, Valeria? O esto de acá, que se va a articular con el Atlas justamente, ¿no? ¿Cómo se llama? No, Cari. Este relieve que vemos acá. Este relieve liso. ¿Sí? Igual, si no lo ven bien, acá lo ven mejor tal vez. A ver acá. Es una superficie lisa, es una superficie convexa que se articula efectivamente con el atlas, la primera vértebra cervical. Exacto, muy bien. Son los cóndilos occipitales. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí están los cóndilos occipitales. Esos los vamos a encontrar en relación lateral al agujero. Por detrás de los cóndilos, hay una zona deprimida que es la fosa condílica. Y en el centro de esa fosa condílica suele haber un agujero que se llama agujero condílico. ¿Sí? Por ese agujero
pasa una vena emisaria comunicando el drenaje venoso que está dentro del encéfalo y el drenaje venoso que está en el cuero cabelludo. Por eso se llama vena emisaria. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Los cóndilos, ¿sí? Nos habíamos ido atrás. Ahora vamos hacia los costados de los cóndilos. Y al costado de los cóndilos, miren, encontramos una escotadura, esta cosa que tiene forma de C y que acaba en una punta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Al costado de los cóndilos vamos a tener esta escotadura y esta apófisis. Ambas, la escotadura yugular, la apófisis yugular. Estos elementos van a estar ayudando a formar el agujero pasado posterior, o sea, el agujero yugular. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a destacar. En una vista endocraneal ahora, en una vista endocraneal, igualito. Tomamos como referencia nuestro agujero magno. ¿Qué cosa hay por delante? Por delante del agujero magno hay un surco acanalado, amplio, que tiene una pendiente y por eso se le llama clivus o también se le llama canal basilar. Ese canal basilar se relaciona con el tronco del encéfalo, el tronco encefálico. Lo decimos, pero luego lo usamos. Muy bien. Sí, este es el canal basilar o clivus. Seguimos en esta vista endocraneal y nos vamos atrás del agujero magno, o sea, todo esto de acá, ¿sí? Todo esto. Exocranealmente se correspondía con la escama, endocranealmente es diferente. ¿Qué es lo que vamos a ver? En el centro, una elevación también. ¿Sí? Esto viene a ser la protuberancia occipital interna. ¿Sí? La protuberancia occipital interna. ¿Sí? Muy bien. De esta protuberancia occipital interna hacia abajo se forma la cresta occipital interna, así como acá decíamos la cresta occipital externa, aquí decimos la cresta occipital interna que se suele bifurcar para terminar en el borde posterior del agujero magno. Luego, ¿qué vemos? Hacia arriba de la protuberancia occipital hay un surco, el surco del seno sagital superior, y hacia los costados también hay dos surcos. Son los surcos de los senos transversos. Entonces, protuberancia occipital interna, hacia abajo la cresta occipital interna, hacia arriba el surco del seno sagital superior y hacia los costados los surcos de los senos transversos. Esta estructura o estos senos con forma de cruz determina que se formen aquí 4 fosas. 4 fosas. Las dos inferiores se llaman fosas cerebelosas. Ahí descansan los hemisferios del cerebelo. Y las dos superiores se llaman fosas cerebrales. Se relacionan con el polo occipital de los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Entonces recordando, vista endocraneal, por delante o por detrás. Ahora nos faltaría qué cosa hay a los costados. A los costados de la fosa, del agujero magno. Entonces, a los costados del agujero magno hay un relieve. ¿Sí? Un relieve. Ese relieve se llama tubérculo yugular. ¿Sí? El tubérculo yugular.
Y justo por debajo del tubérculo yugular está el conducto del hipogloso. Por ahí va a pasar el 12º par craneal, que es el hipogloso. Si seguimos, al costado lateral al tubérculo yugular, una escotadura. Y también al costado, otra proyección, la apófisis. Es lo mismo que veíamos hacia en una vista exocraneal, la escotadura yugular y la apófisis yugular. Internamente también la escotadura yugular y la apófisis yugular. Miren, entre el tubérculo yugular y la apófisis yugular, ¿sí? En la apófisis yugular vamos a encontrar un surco, ¿no? Está el azul, el tiza azul, por ahí. Entre el tubérculo yugular y la apófisis yugular vamos a encontrar un surco. Un surco. Aquí está pintado de azul. ¿Cómo se llama ese surco? El surco del seno sigmoide. El surco del seno sigmoide. ¿Sí? Entonces por ahí pasa el seno sigmoide, que luego atravesará el agujero yugular para convertirse en la vena yugular interna. Entonces, estos elementos son los que se pueden destacar en una vista endocraneal del hueso occipital. ¿Sí? No nos olvidemos la referencia, que es el agujero yugular, lo que hay adelante, lo que hay detrás y lo que hay a los costados. ¿Ya? Una forma bastante entendible de describir al hueso occipital. Muy bien. Eso sería entonces la temática del día de hoy. ¿Sí? ¿Qué hora es, delegado? ¿Qué hora es, Sebastián?